Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y que os traigo hoy? El tercer escenario de la campaña de los más buscados de la galaxia. Vamos aquí a intentarlo. Le he cambiado el aspecto, ¿vale? Vamos a seguir testeando estos dos héroes nuevos. Con Ironheart probamos esta semana en protección. Vamos a probar ahora a Nova en justicia, que creo que le puede ir muy bien. Además, este escenario se gana quitando amenaza, o sea que nos viene perfecto para comprobar hasta qué punto podemos ser eficientes. Y, y veremos a ver, ¿eh? Me parece un escenario bastante durete. Lo he intentado una vez y me ha salido en un mismo turno, pues no sé si he revelado como 5 o 6 cartas de encuentros a base de oleadas. Y ya me han entrado los vives de esta campaña, de recordar ciertos momentos muy frustrantes de esta campaña y es como, wow, wow, qué diferencia con respecto a las otras, ¿eh? Porque me salió el archienemigo, el buscador de cabezas, dos planes secundarios, bueno, una burrada de cosas. Uno de estos accesorios que daba otra carta de encuentros a mayores, una locura, gente. Una auténtica locura. Y eso que di quitado todo eso y no perdí por ese turno, ¿eh? De hecho, limpié toda la mesa, o sea que es bastante eficiente, Nova, pero no hubo manera luego, bueno, pues mala suerte a la hora de meter amenaza al plan principal. Y nada, vamos aquí a leer contenido, el coleccionista B1 para jugar en modo experto, conjunto de encuentros, artefactos galácticos, huida del museo, nave espacial normal y experto, conjunto de encuentros modular, armadillo. Preparación, pone en juego armadillo porque lo he cambiado por bestiario. Pone en juego la carta de entorno biblioteca laberíntica que está aquí. Aparta a un lado el conjunto de encuentros modular nave espacial que ya la tengo apartada. Y le vamos a dar la vuelta a esto. Empieza aquí la búsqueda de la Milano por el Museo del Coleccionista. Y el plan principal empieza en 7. Sabéis que tenemos que ganar quitando amenaza y avanzando a los siguientes planes. Entonces nada, esto queda por aquí. Coleccionista. Zona de victoria. Nos ponemos en alter ego y vamos a robar. Robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá contra este coleccionista. Pues bastante buena mano, la verdad. La pena es que no tengo ningún recurso universal. Voy a descartarme de un seguimiento. Y a ver qué sale. Despejar la zona. Va, pues me quedo así. Me voy a descartar de Vivian. Vamos a buscar el casco de Nova. Aquí está. Cortamos. Nos damos la vuelta. Vamos a jugar de un modo u otro para robar 3 cartas. Nos vamos a buscar. A ver qué plan secundario hay por aquí. Hay algunos... Esto nos va a complicar más. Creo que voy a poner este. Nos va a complicar mucho más el tema de Nebula del siguiente escenario. Porque cada vez que derrotemos uno de estos planes secundarios vamos a hacer más difícil la Nebula. Pero bueno, estamos simplemente testeando, gente. Si luego perdemos, nos da un poco igual. Esto va a 5 de amenaza. De hecho, aunque pierda, yo os digo, si vuelvo a perder, me da un poco igual. Igual sigo al siguiente escenario y ya está. Solo estamos testeando. Vamos a robar 1, 2, 3. Esto me lo voy a bajar. Ahora habría que bajarse el casco por 1. Bajamos casco. Vamos a... no tenemos mucha manera de intervenir, la verdad. Vamos a intervenir de 3 aquí. Se queda 2. Vamos a por 1 jugar despejar la zona. Quitamos 2. Esto va a la zona de victoria. Esto está enderezado. Sí, ¿no? No está enderezado. No está enderezado.
Robamos carta por despejar la zona y ahora dice que robemos 2 cartas por derrotar el plan. Robamos otra carta con investigador sagaz, vale. Y ahora podemos hacer la respuesta de cambiar la situación. Hacemos 3 daños aquí. Y me voy a pagar 4. Me bajo a guardia nevada. Le voy a dar intervención y intervengo aquí de 3. Daño derivado en guardia nevada. Y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5. Miss Marvel, de un modo u otro. Vale. Enderezamos todo. Esto se va a 5. Ahora, el coleccionista nos ataca. Me voy a comer el daño. Ataca de 3, 4. Y carta de encuentros que va a ser... Oh, descarto a lo mejor un apoyo. Qué pesado. Qué pesado. Vale. Nos toca. Voy a pagar 1, 2 y 3. Me bajo a Miss Marvel. Voy a jugar de un modo u otro. Buscamos un plan secundario. Este mismo. Y barajamos. Vale. Ahora me devuelvo a Miss Marvel, perdón, con Miss Marvel me devuelvo de un modo u otro a la mano. O no, no, me voy a esperar. Voy a esperar, vamos a robar 3 cartas. 1, 2, 3. Este entra con 5 amenaza. Ajá. Ajá. Voy a pagar 3 para bajar a Miles. Voy a elegir que pegue de 4. Se va a 7. Daño derivado en Miles. Voy a coger una carta de encuentros. Y quito 5 amenazas del plan principal. Esto pasa a la etapa 2A. Cuando se muestre esta carta, coge el apoyo de la Milano. Ponlo en juego, controlado por el jugador inicial. Le damos la vuelta a esto. Este empieza en 11 de amenaza. Vale. Voy a pegar con Nova. Se va a 8. Enderezo el casco. Voy a quitar 3 de aquí. Se queda 2. Me lo recupero a la mano con Miss Marvel. Voy a intervenir de 3 aquí. Cae derrotado. Zona de victoria. Nos curamos de 4. Y voy a intervenir de 3 aquí. Daño en guardia. Vale. Como veis, el mazo funciona. El mazo tiene cosas interesantes. Entonces la primera derrota yo creo que también fue un poco muy mala suerte. Pero bueno, veremos a ver, ¿eh? Ahora doble carta de encuentros. A ver cómo se soluciona esto. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Enderezamos. Ahora este señor pega de 4.
1, 2, 3, 4, 5. Damos turno. Una amenaza. El villano nos ataca de 4. Voy a dejar que me pegue. Ataca de 4, de 5 y de 6. Juego proyección de campo de fuerza. Entonces evito 3. Le hacemos 3. Esto pasa. Nos hace 3 a nosotros. No, porque es... Esto es interrupción. Esto es interrupción. Vale, para un segundo. Creo que se recalcula el daño, ¿eh? O sea, él ataca de 2 y 2 son 4 y 2 son 6. Interrupción. Evitamos 3. Lo derrotamos. Entonces se le da la vuelta. Entonces solo pega de 2. Porque no se le suma el del plan. 2 y 2 son 4. Evitamos 3, nos comemos solo un daño. Creo que se recalcula, ¿eh? Está bien hecho así. Y hay que quitar 3 de amenaza de aquí. Sí, creo que lo hemos hecho bien. Creo que lo hemos hecho bien. Y carta de encuentros. La primera. Quedas aturdido y el coleccionista te ataca. Ataca de 2. Pongo juego al cazador. Bueno, pues ya empezamos. Entonces nos vamos a 3. Y la siguiente. Interrupción obligada. Vale. Y nos toca. O sea que esto empieza con un contador de veneno. Y nos hace un daño. Vale. Voy a quitar 3 de aquí. Vamos a intentar rushear y a ver qué pasa. Voy a intervenir aquí. Juego entra espectacular. Quito toda la amenaza. Entonces me curo de 2. Pasamos a la tercera etapa. Esto estaría cambiado ya. Ya acabó su turno. Cuando se muestre esta carta, dale la vuelta a la biblioteca laberíntica. Coloca una ficha de aceleración sobre el plan principal. Devuelve al mazo de encuentros las demás cartas apartadas del conjunto de encuentros de la nave espacial y barájalo. Bueno, me estoy metiendo en un berenjenal, gente, ten cuidado. Este empieza en 8. Por cierto, que no lo hice. Con 1 me tengo que recuperar el volar. O no. Sí, sí. Esto lo vamos a barajar. Vale, no me acordaba de esto. Cuando empiece la fase el villano elige una opción. Agotar la Milano, reparte 2 de daño indirecto o reparte 3 de daño indirecto. Ah, nos la hemos jugado demasiado, ¿eh? Pero poco se podía hacer. Vale. Como hemos intervenido, tendría que haber enderezado el casco ahora, ¿no? Ah, es que no sé cómo lo he pagado. No sé cómo lo he pagado.
Vamos a ver cómo ha sido el turno, porque es importante. Porque así igual puedo jugar, volar a la velocidad de la luz. ¿Cómo ha sido el turno? Esto lo hemos pagado con el casco. La proyección del campo de fuerza. No, para que no nos hiciera el daño. Luego nos volvió a atacar y nos aturdió. Como hemos intervenido ahora, esto hay que enderezarlo. Sí, porque lo que tenía en la cabeza y devolver con Miss Marvel el volar a la velocidad de la luz, juraría que sí, ¿eh? Juraría que sí. Y vamos a ir full rusheo, gente. Vamos a hacer 3 aquí, 3 aquí. Se queda 2. Esto cae derrotado. Y 1 aquí. Y si sobrevivimos, pues al siguiente turno hemos ganado. Esperemos que sí. Vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos todo. Y ahora es una amenaza. Ahora, interrupción obligada. Cuando empiece la fase del villano, elige 2 de daño indirecto y agotarla a Milano. O 3 de daño indirecto. Vale, me voy a comer 3. Me voy a 5. Me los como yo. Ahora este señor ataca de 2 y 3 son 5. Y me voy a defender. Me voy a defender. Con Miss Marvel. Ataca de 2, 3, 5, 6, 7. Cae derrotada. Ahora nos atacaría el cazador de cabezas. ¿Podría pegar de 5? Yo creo que no. Que ataque, ataca de 1, de nada más. Nos hace un daño. Carta de encuentros. Vincula esta carta al enemigo que tenga la puntuación de ataque más baja. Más 3 de ataque. Y nos toca. Interrupción. Cuando empiece tu turno, coloca un contador. Sufres 1 de daño por cada contador. Nos vamos a 8. Vale. Yo creo que lo hemos cumplido todo bien. La verdad, tengo dudas ahí ahora con lo de antes. En todo caso, aunque no hubiésemos podido quitar 3 de amenaza, que sí que quitamos antes con el volar a la velocidad de la luz, sí que lo podríamos hacer ahora, ¿eh? Tenemos muchos recursos. Agotada a Milano quita 3 de amenaza, o sea, es que solo agotando la Milano hubiésemos quitado esos 3, por si acaso, ¿vale? Me voy a bajar a Ironheart, robamos una carta. Voy a agotarme para pegar. Y voy a pegar al cazador. Daño aquí. Voy a pegar al cazador. Cae derrotado. Y vamos a hacerlo elegante. Pagamos 1, pagamos 2, pagamos 3, jugamos ataque sigiloso, hacemos 4 de daño a enemigos y cae derrotado, quitamos 2 de amenaza de un plan. O sea que lo quitamos de aquí. El cazador de cabeza se va a la zona de victoria y esto se va aquí. Y ya estaría, gente. Bueno, pues victoria, la verdad. No sé. No sé, he jugado antes una, ya os dije, y la he perdido, pero es que fue cazador de cabezas, emprende guerras, el plan secundario emprende guerras y 3 o 4 oleadas más. Entonces, creo que no es muy representativo de cómo es el escenario en sí. Y ahora se nos complicó un poquillo, pero tampoco mucho. Espero no haber cometido muchos errores. Tengo dudas ahora y al final si podía haber enderezado el casco de Nova. Creo que sí, la verdad, por como conté los turnos, lo que fuimos haciendo, pero y si no hubiésemos, ya visteis, he quitado la amenaza igualmente y, y nada, pues un poco la partida hasta aquí, creo que no va, es que voy a ser un poco, no sé si voy a ser un poco injusto, si digo que no va a funcionar mejor en justicia que agresividad, porque realmente creo que es un problema del arquetipo y del aspecto, no tanto del héroe, ¿sabéis? Porque que justicia controla mucho mejor la mesa que agresividad es un hecho, no es un tema del héroe.
Entonces, que Nova puede hacer daño, sí, en agresividad, sí, hace mucho, pero tampoco es una Miss Marvel, ¿sabéis? Tampoco es un personaje que vaya especialmente bien en agresividad. Y aquí, por lo menos, sí que tiene cosas que le van mejor, ¿no? Por ejemplo, como tiene poca vida, le va muy bien el entrar espectacular. Como quiere enderezarse y hacer cosas, y tiene la carta esta que lo prepara él y robas una carta, está bien buscarte planes secundarios, porque además te lo buscas tú, no descartas hasta que salga uno. Creo que le va mejor este arquetipo, ¿eh? Creo que le va mucho mejor justicia que agresividad, más allá de que ya os digo, me parece que agresividad es un poco flojo controlando escenarios. Y este, que es especialmente largo, tampoco puedes jugar a rushear mucho porque rápidamente se vuelve muy difícil, ¿vale? Porque tú te puedes echar un turno o dos que intentes hacer muchísimo daño, pero es que ahora pega de 5, por ejemplo, ¿sabéis? Entonces, y solo quitas 3 de amenaza cuando lo derrotas. No es suficiente velocidad a la que estás quitando amenaza, pegando, como para estar rusheando, ¿no? Entonces, bueno, es un poco así mi reflexión de hoy, con el vídeo de hoy, con este escenario. Iremos avanzando. La verdad, hemos hecho bastantes puntos aquí. Hemos hecho 2. Y estos son 0. Bueno, pues nos lo complicamos un poquillo para Nebula, eso es verdad. Y iremos viendo, iremos viendo. No sé qué os está gustando más. También este vídeo sirve un poco para eso, para que hablemos cuál de los dos héroes os está gustando más. Yo juraría que es mejor Ironheart en general que Nova. Y Nova, a lo mejor el tema que tiene es que aún no hemos encontrado ese deck que lo esté preparando constantemente, ¿no? A lo mejor hay que irse al liderazgo y jugar algo parecido a lo de Mercurio para siempre preparar a Nova, entonces preparas también el casco, entonces tienes un recurso extra cada turno, ¿sabéis? O sea, al final hay soluciones y hay siempre variantes que se pueden intentar, pero bueno, iremos viendo, iremos viendo. Bueno, pues como veis ha habido alguna jugada bastante guapa, ¿eh? Y nada, espero que os haya gustado la partida y nos vemos en próximos vídeos. Chao.